Causas de la guerra. En 1922, con el Tratado Naval de Washington, el número de navíos de la Armada Imperial japonesa se vio limitado por debajo de las flotas norteamericanas y británica, lo que aumentó la molestia ya existente en Japón por haber tenido que abandonar las legiones obtenidas en China durante la guerra ruso-japonesa. Japón además se sintió ofendido principalmente por el hecho de que potencias extranjeras ocuparan lo que consideraban su esfera de influencia, la única zona extensa de donde podían obtener la materia prima necesaria para el desarrollo de su economía sin depender de las importaciones era China, y en 1931 decidió invadir y ocupar Manchuria para luego invadir China en 1937. La expansión japonesa. Con el objeto de formar la llamada Gran Esfera de Prosperidad de Asia Oriental, Japón invadió el norte de la Indochina francesa 153 y para julio de 1941 introdujo tropas en el sur de Indochina, lo que condujo a países como Estados Unidos, Inglaterra y los Países Bajos a tomar represalias. Estados Unidos estableció un embargo comercial con el que Japón se vio privado del 90% de su suministro petrolero, y en total el comercio exterior nipón se vio reducido en un 75%. En el gabinete japonés se debatieron las acciones a seguir, figurando principalmente Hideki Tojo, el ministro de Defensa, quien era un fuerte partidario de la guerra. Para entonces, Japón contaba con la mayor fuerza del Pacífico. Tenía aproximadamente el doble de navíos que Estados Unidos en el Pacífico. Su ejército contaba con 1.800.000 soldados y su fuerza era una de las más profesionales del mundo. Su fuerza aérea contaba de 2.000 El 26 de aviones. noviembre, la flota combinada japonesa partió de las Islas Kuriles con destino a Pearl Harbor con la finalidad de destruir a la flota estadounidense del Pacífico. Se realizó el primer ataque con más de 180 aviones el 7 de diciembre, consiguiendo unir 6 acorazados, 3 cruceros y otros 4 navíos, además de destruir 188 aviones en tierra. El ataque además dejó un saldo de 2.403 muertos. Estados Unidos estaba ahí observando y fue ahora cuando empezó a molestarse y decirle: no, japoneses, ¿qué decís de gran potencia en Asia? Os voy a cortar los recursos, os quedáis sin petróleo. Japón en aquella época no podía permitirse quedarse sin petróleo, porque no solo interrumpiría esos planes de la Gran Asia, sino que la guerra de desgaste con China estaba ya condenada al fracaso. Japón en esta época empieza a negociar con Estados Unidos y se prolongan las negociaciones durante meses y meses, y aquello parece que no llega a ningún buen puerto. Estados Unidos empieza a hacerle exigencias imposibles de cumplir a Japón, como por ejemplo que retirara todos los soldados y que dejara China en el mismo estado en el que lo encontró Japón antes de empezar a invadirlo. Estas negociaciones llevan a que el primer ministro Tojo en 1941, en octubre, posiblemente mucho antes, pero que en octubre empezaron a hacerse los planes de un ataque sorpresa a Pearl Harbor, es decir, asestarle un golpe lo más duro y doloroso posible a Estados Unidos, como una forma de alejarlos, como una forma de hacer que perdieran las ganas de meter sus narices en Asia y de meterse con Japón, forzando también un tratado pacífico y amistoso para recuperar los recursos que les estaba cortando Estados Unidos. Es aquí cuando aparece una figura importantísima, el almirante, el más galardonado de todos, Yamamoto Isoroku. Este hombre estaba en contra de iniciar la guerra con Estados Unidos, no guerra, sino de asestarle cualquier golpe. Yamamoto conocía muy bien el potencial industrial y bélico de Estados Unidos, y lo único que veía era un Japón perdiendo miserablemente. Era un enemigo imposible de batir. Sin embargo, Yamamoto, aun estando en contra, pero viendo que el gobierno y que todo el país estaba a favor del ataque a Estados Unidos en Hawái, pues inició los planes de una maravillosa y
victoriosa batalla contra Estados Unidos, que fue el ataque a Pearl Harbor. Como una medida para asegurarse recursos y continuar con la guerra con China, también planificaron entonces la invasión de la península Malaca. El ataque fue un éxito, una victoria rotunda que se celebró en todo el país. Japón esperaba que ese gran golpe, esa patada en la entrepierna de Estados Unidos, hiciera que se retirara y que dejara de meter las narices en un lugar que no le pertenecía, que era Asia. Sin embargo, y tal y como predecía el almirante Yamamoto, lo único que hizo esto es despertar al monstruo bélico que dormía en Estados Unidos. La batalla del Mar del Coral fue una batalla naval entre Japón y fuerzas aliadas, principalmente de la Armada de los Estados Unidos. Fue liberada en mayo de 1942 en el Mar del Coral. Fue una de las batallas clave del teatro asiático en la Segunda Guerra Mundial y significó el primer fracaso de una ofensiva nipona. Aunque los japoneses infligieron bajas importantes a los estadounidenses, sus propias pérdidas les impidieron ejecutar la Operación Mou. La invasión de Port Moresby, además, 2 portaaviones japoneses que participaron en la batalla resultaron dañados y no pudieron participar en la batalla de Midway, la cual marcaría un punto de inflexión en el curso de la guerra en el Pacífico. La batalla del Mar de Coral fue la primera batalla de portaaviones en la historia, así como la primera en la que las fuerzas navales nunca se vieron directamente ni tuvieron alcance de la artillería enemiga. Los aliados comenzaron la invasión de Leyte para cortar las salidas hacia las colonias del sureste de Asia. Los japoneses emplearon su gran flota para repeler las tropas aliadas, pero no lograron vencer y sufrieron graves pérdidas. Tras la derrota, la mayor parte de los barcos supervivientes permanecieron anclados en sus bases carentes de combustible. En realidad se trata de una gran batalla compuesta por 4 batallas navales interrelacionadas: la batalla del mar de Sibuyan, la batalla del estrecho de Surigao, la batalla del cabo Engaño y la batalla de Samar y varios combates previos. Adicionalmente, en esta ocasión se usaron por primera vez los ataques de aviones suicidas japoneses, los llamados kamikaze, que fueron utilizados por un método sistematizado. Para 1945, los japoneses habían sufrido una cadena de derrotas consecutivas durante casi 2 años en el suroeste del Pacífico. La campaña de las Marinas y la campaña de las Filipinas en julio de 1944. Tras la pérdida de Saipán, el general Hideki Tojo fue sustituido como primer ministro por el general Kuniaki Koisko, que declaró que las Filipinas sería el escenario de la batalla decisiva. Cuando los japoneses perdieron las Filipinas, Koisko fue sustituido por el almirante Kantaro Suzuki. Durante la primera mitad de 1945, los aliados capturaron las islas cercanas de Iwo Jima y Okinawa. De hecho, Okinawa se convertiría en un punto de concentración y aprovisionamiento para la invasión de Japón. Tras la capitulación de la Alemania nazi el 8 de mayo de 1945 y la rendición del Imperio de Japón el 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial terminó. Era el final del periodo de la Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría en la historia del mundo. La decisión fatal de Japón de enfrentarse a Estados Unidos se debía a su necesidad de apoderarse del petróleo y las reservas de goma de las Indias Orientales neerlandesas y el sureste de Asia. Si no hubiera atacado a Hawái, su política expansionista probablemente habría llevado a que Estados Unidos interviniera finalmente de todos modos, por ejemplo, después de la invasión de las Filipinas. Pero, ¿y si Estados Unidos nunca se le hubieran dado motivos para meterse formalmente en la guerra? En tal caso, Gran Bretaña y sus aliados coloniales se habrían quedado sin ayuda militar. El apoyo estadounidense al Reino Unido y la URSS habría consistido exclusivamente en ayuda material. No habría surgido ningún frente occidental.
La Unión Soviética probablemente habría derrotado a Alemania finalmente, pero habría tardado considerablemente más tiempo. Estados Unidos justificó el uso de armas nucleares contra Japón con la perspectiva de evitar la pérdida de millones de soldados en caso de invasión. Si el presidente Truman se hubiera negado a lanzar las bombas, se habría efectuado la Operación Downfall, que habría sido la mayor operación de desembarco en la historia de la humanidad. La operación habría necesitado un total de 30 divisiones. Los japoneses se estaban preparando para la defensa total y a cualquier precio de la isla sureña de Kyushu. Si la operación hubiera tenido lugar, se habría producido un baño de sangre.